Muy buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Mi nombre es Blanca Juárez y les doy la bienvenida a otra emisión de Usted, Yo y Otros como Yo. Muchas gracias a quienes continúan acá. Por favor, no se olviden de dejar su like. Y bueno, la jornada de 8 horas diarias de trabajo, de 48 horas a la semana, fue una conquista histórica. Eso es algo que hemos platicado ya aquí en otras emisiones. Fue en México donde por primera vez en el mundo se estableció la jornada laboral en una constitución, pero de eso hace más de 100 años. Vivimos tiempos y formas de vida muy distintas a las que pues en ese momento se tenía, y que aún así significó un gran avance esta jornada de 48 horas. Necesitamos ahora una jornada de 40 horas. Necesitamos más que un solo día de no acudir a nuestro centro laboral. Necesitamos urgentemente más horas, no precisamente de descanso. Sí, por supuesto que algunas personas pueden ocupar su día de descanso para eso, para descansar, pero en realidad sabemos que muchísimas otras personas más bien lo utilizan para hacer labores de la casa, labores de cuidado, labores que sustentan y que tienen que realizar para que el resto de la semana puedan seguir aportando para el capital. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de ayer, 3 de diciembre, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó la iniciativa, una iniciativa que será gradual, una iniciativa de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a intentar desmenuzarla juntas y juntos. Así que vamos a una pausa muy, muy breve y regresamos enseguida. Muchas gracias a quienes ya nos están dejando aquí sus mensajes. Muchas gracias a Darío, a todas las personas, a Canizales, que nos recuerda que fue una conquista histórica, exactamente, Pedro Canales. A todas las personas, por favor, váyanos comentando qué es lo que opinan. Vamos a ir platicando de esta iniciativa, pero pues primero, pues rápidamente hay que recordar, como les platicábamos en una emisión de Usted, Yo y Otros como Yo, en la emisión del 20 de noviembre, cuando hablamos del artículo 123 de la Constitución. Ahí también hicimos un repaso histórico sobre cómo los movimientos laborales, que habían sido varios en diferentes partes del país, pues ayudaron también fueron uno de los motivos que pues al final terminó en el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, y que luego pues culminó con una nueva constitución, que es la que nos rige actualmente, la Constitución de 1917, y la inclusión del artículo 123 con derechos laborales, que en ese momento eran la vanguardia, sobre todo pues con la jornada de 8 horas diarias. Les recomiendo muchísimo que si no lo vieron, vayan a ese programa. Está aquí en Sin embargo al aire, también en Estudio B. Ahí les hablamos de la huelga de Río Blanco en Veracruz, de las empresas textileras, cómo en ese momento pues explotaban de la manera más inhumana a las personas trabajadoras del movimiento también de Cananea, Sonora. Ahí estamos viendo una de las imágenes de la histórica de la huelga en Río Blanco, que nos está poniendo Emma Juárez, que está en los controles, le agradezco muchísimo. Esto lo pueden encontrar, como les decía, en ese otro programa del 20 de noviembre. Y bueno, pues finalmente el día de ayer, como les platicaba,
en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, presentó esta propuesta de reducción de la jornada de 48 a 40 horas. Lo que nos indicó, vamos a platicar primero de lo que nos platicó él en ese momento. Por ahí tenemos la presentación que proyectaron el día de ayer, el proyecto de reforma para la implementación de la reforma de la semana laboral de 40 horas. Ahí la tenemos. Muchísimas gracias, Emita. Y lo que nos dijo en ese momento es que, pues eso, lo que plantea esta reforma es reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual entre 2027 y 2030 sin disminuir salarios ni prestaciones. México ha sido por décadas uno de los países donde más horas se trabaja. En la exposición de motivos de la iniciativa, ahorita les vamos a mostrar una gráfica más adelante, pues se señala esto. Entonces, según el documento que se presentó el día de ayer en la conferencia de prensa, la Secretaría del Trabajo realizó más de 40 mesas de diálogo en las que participaron más de 2,000 personas del sector empresarial, de sindicatos, de la academia, del gobierno y de la sociedad civil. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, dijo que la reducción de 40 horas va a beneficiar a más de 13.4 millones de personas, principalmente en las industrias de manufactura, las que trabajan en el comercio minorista y mayorista, quienes trabajan en servicios de hospedaje y alimentos, también quienes están trabajando en el transporte, en correos y en almacenamiento. Y nos explicó también, de acuerdo con la gráfica que nos mostró, que está justamente en la página 6, Emita, por favor. Ahí nos mostraron una gráfica en la que indica cómo va a irse implementando. En el año 2026 es cuando, el siguiente año, es cuando va a comenzar todo el proceso legislativo y el estudio de toda esta reforma, con la idea de que entre en vigor a partir del primero, el 1 de mayo. Es decir, ya teniendo en cuenta que ya en ese momento ya se haya discutido en el Congreso, ya se haya aprobado, y como además es una reforma a la Constitución mexicana y otra reforma a la Ley Federal del Trabajo, para el caso de la reforma de la Constitución, pues se requiere que también la mayoría de las entidades del país lo aprueben. Entonces, pues tomando en cuenta todo ese tiempo, pues es que se esperaría que sería a partir del 1 de mayo, cuando ya entre en vigor, 1 de mayo de 2026. Pero eso no quiere decir tampoco que enseguida ya se va a cambiar. A partir del 1 de mayo comenzaría un periodo de adecuación para las empresas, principalmente para que entonces a partir de 2027 se reduzcan 2 horas de trabajo, de 48, el máximo de horas laborales permitidas serían de 46 horas, y así cada año se iría reduciendo 2 horas hasta que el 2030 sea de 40 horas. Esto es lo que nos dijo el día de ayer el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños. Ahora, ya por la tarde del día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum envió esta vez al Senado de la República. Generalmente lo han hecho a la Cámara de Diputados, pero esta vez comenzó con el Senado. Envió al Senado ya formalmente la iniciativa de reforma a la Constitución mexicana, al artículo 123 de la Constitución mexicana y a varios artículos de la Ley Federal del Trabajo. Y ahora sí, vamos, si quieren, a analizar
la reforma lo que va pues indicando este cuadro. Y pero primero comenzaremos, si podemos pasar esa gráfica que muestran del promedio de horas semanales trabajadas por persona. Exactamente, muchísimas gracias, Emita. En la exposición de motivos de ambas iniciativas, recuerden que las iniciativas, es decir, son proyectos, se tiene que argumentar al Congreso por qué se plantea, por qué se quiere modificar un artículo, varios artículos, por qué se quiere reformar tal ley. Entonces, hay una parte de todas las iniciativas que se llama exposición de motivos, y ahí es donde la persona que está planteando el cambio tiene que pues justificar el por qué plantea ese proyecto. Y el gobierno de México presenta esta gráfica que la realiza con base en datos de la Organización Internacional del Trabajo de 2024. En algún momento justo creo que les había comentado yo que siempre México y Colombia estamos desafortunadamente siempre peleándonos el primer lugar a nivel mundial de más horas trabajadas. En esta gráfica que nos muestra el gobierno de México con base en datos de la Organización Internacional del Trabajo, pues vemos ahí que Colombia está en primer lugar, le sigue México, Chile, luego Israel, España. De pronto a veces esta gráfica puede cambiar, a veces también nos gana Perú, pero en realidad siempre México no pasa de los 3 primeros lugares donde las personas trabajamos más. Hay que recordar también que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha señalado que México también tiene el mayor nivel de estrés laboral, o como lo han señalado, como lo conocen algunas personas en este término anglo, el burnout, de cuando realmente, pues literalmente, más bien figurativamente estás quemada por tanto trabajo. México ocupa el primer lugar a nivel mundial por encima de los niveles que presentan en Estados Unidos o en China, por ejemplo. Entonces, pues, dado eso, que es algo pues casi obvio, ¿no? Que necesitamos trabajar menos horas, porque eso no implica que la producción vaya a bajar, al contrario, pues es que se presenta esta iniciativa. Y entonces ahora sí podemos ir justo a la primera gráfica, la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Emita, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tenemos. Va a ser, esta es la propuesta. Actualmente, el artículo 123 en la fracción 4 dice que por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar la persona un día de descanso. Y la propuesta que está enviando el gobierno es que esa parte, fracción cuarta del artículo 123 de la Constitución mexicana, tendría que decir ahora, la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Entonces, aquí está, digamos, una de las partes más importantes de la reforma. Ahí quedaría ya establecido que la jornada de trabajo es de 40 horas semanales. Si una vez hasta 2030, que ya se concluya este periodo, alguien trabaja más de esa hora, más de 40 horas, pues bueno, se le tendrá que pagar horas extra, y además tiene que ser a su voluntad si quiere trabajar más de 40 horas. Eso lo vamos a ir también explicando poco a poco, pero esta es la parte, digamos, una de las partes más importantes de esa reforma. Vamos ahora a la siguiente parte, igual sigue siendo el artículo 123 de la Constitución. Y miren, vamos a abordar esto también más adelante, pero esto ha sido de las partes más criticadas, porque en la Constitución actualmente también se señala que solamente tenemos un día de descanso obligatorio. Y esto se mantiene. En realidad, solamente cambia un poco la redacción y diría, por cada 6 días de trabajo,
las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. Esto para muchísimos movimientos laborales lo están considerando pues como la traición, digamos, porque se mantiene un día de descanso. Lo que se estaba exigiendo es que hubiera 2 días de descanso obligatorios. Vamos a irlo platicando más adelante. Primero les presentamos estos datos. Esta es la propuesta de la iniciativa. Quedaría así en el artículo 123. Por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso. Y lo importante en esta parte de la redacción es que dice que ese día de descanso obligatorio tiene que ser con goce de salario íntegro. Esto sí, no lo dice actualmente la Constitución, solamente dice que tenemos que descansar un día. Con esto sí se establece que ese día de descanso nos los tienen que pagar. No se puede contar el salario de, las personas que solamente descansan un día, te pago 6 días y además te doy, como si fuera de buena onda, te doy un descanso a la semana. No. Ese día de descanso es obligatorio y además lo tienen que pagar. La siguiente modificación, seguimos en el artículo 123 de la Constitución, es en la fracción 11. Ahí señala que esa es la parte de las horas extra. Lo que indicaría ahora es que cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por el 100%. Es decir, si te quedas a trabajar más tiempo de lo que está establecido, de las 40 horas, se te tiene que pagar el doble, ¿no? El 100% de las horas extraordinarias. Y también ahí ahora establece que pueden ser hasta 12 horas a la semana. Pueden realizar las personas hasta 12 horas extra a la semana y se tienen que distribuir en 4 horas diarias, es decir, al día puedes trabajar 4 horas extra. Si por alguna razón y si es voluntad de la persona trabajadora se prolonga ese tiempo, trabajas más de 4 horas diarias e incluso excedes las 12 horas a la semana, entonces ya no se te pagará un 100% más de tu salario, sino que se te tiene que pagar 200% más del salario que te están pagando. En la siguiente es igualmente en el artículo 123, en la misma fracción, en la fracción 11 del artículo 123 de la Constitución mexicana, ahí se establece, también esto es nuevo, dice que para las personas menores de 18 años queda prohibidas las horas extras. Las personas menores de edad no pueden ser explotadas de esta manera. Esto es algo también nuevo, no se había indicado en la Constitución hasta ahora. Esos son los cambios en la Constitución. Ahorita, si quieren, vayan dejándome también sus comentarios, sus dudas sobre esto y lo vamos platicando. Ahora vamos con los cambios que se proponen para la Ley Federal del Trabajo. En este caso, les mostramos aquí el cambio para el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente, la redacción y cómo se define en la ley qué es la jornada de trabajo, pues la verdad es que sí es nos da cuenta de cómo se veía a la población, cómo se ve a la clase trabajadora y cómo se veía a las empresas. A veces, justo la redacción de las leyes nos hablan también de la concepción de las sociedades en nuestros tiempos. Y vean, lo que actualmente dice la Ley Federal del Trabajo, de qué es la jornada de trabajo, dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón
para prestar su trabajo. Y esto, pues sí, justamente se ha tomado de manera muy, muy literal. El trabajador está a disposición del trabajador. El trabajador está a disposición del patrón. En la redacción que se propone, la nueva redacción del artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, dice que la jornada del trabajo es el periodo de tiempo durante el cual la persona trabajadora desarrolla actividades subordinadas, que es distinto, estar a disposición del patrón, hace actividades subordinadas en favor de la persona empleadora. Y más adelante señala que esta, es decir, la jornada de trabajo, podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras. Esto, pues, lo tendrían que tener muy en cuenta las personas empleadoras, de común acuerdo. No, así que esto lo que nos estaría indicando es que pues no es necesariamente que, bueno, yo puedo disponer de en qué momento te cambio de horario o puedo disponer de tu tiempo, no, tiene que ser de común acuerdo. La siguiente, que es el artículo 59, este es otro cambio. Nuevamente, ahí también se establece algo que ya nos ponían en la Constitución y que pues lo que le llaman armonizar las leyes, es decir, que todas las leyes que tienen que ver pues se establezca lo mismo. El artículo 59 actualmente pues nos indica que la duración de la jornada pues no puede exceder los máximos legales, que son 48 horas, como lo indica la Constitución. Y la propuesta es que ahora el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo diga explícitamente que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo debe ser de 40 horas semanales. No podríamos trabajar más de 40 horas. Si lo hacemos, pues ya, como les comentaba, vienen las horas extra. Este es otro de los artículos importantes porque, pues, eso nos indica también ahora en la Ley Federal del Trabajo que las 40 horas son las obligatorias. Artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, es ahí donde se establecería que la jornada laboral semanal es de 40 horas y no podrían ser más. La siguiente propuesta de cambio es al artículo 61. Recuerden, de la Ley Federal del Trabajo. Actualmente ese artículo nos dice que la duración máxima de la jornada la jornada diaria es de 8 horas si se trabaja en el día, digamos. Para quienes laboran por la noche, su jornada no puede ser de más de 7 horas, de 7 horas y media, y también para el caso de la jornada mixta. En la propuesta nos dicen que ese artículo 61 diría que la duración diaria será de hasta 8 horas en el caso de la diurna y 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Aquí de nuevo pues viene, sería también pues esta confusión o no confusión, sino que es justamente lo que se podría prestar a que muchas empresas sigan pues poniendo a trabajar a las personas más tiempo. La jornada diaria será de hasta 8 horas. Hasta. No significa que pues eso, que sea específico, tienes que trabajar 8 horas, pero pues hay que tomar en cuenta que lo que están proponiendo es que se reduzcan las horas de trabajo y no que haya un día más de descanso. Entonces, pues al final esto tendría que quedar muy, muy, muy claro para las empresas, hasta 8 horas, pero podría ser quizá de 6 horas diarias el trabajo si no le quieren dar un día más de descanso a las personas. El siguiente cambio es al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo.
Actualmente ahí en ese artículo dice que se podrá prolongar la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Esto es algo que les platicaba ya en la Constitución. Aquí nos queda más claro porque la ley federal lo establece más. Cuando en la nueva ley, en la propuesta de reforma al artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, nos dicen que la jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias y que no excederá de 12 horas a la semana, que se podrá distribuir en hasta 4 horas diarias. Pues lo que nos está diciendo es que están aumentando la posibilidad de que se hagan más horas extra a la semana. Actualmente no pueden exceder las horas extra de 3 horas diarias, y lo que propone ahora el gobierno federal es que se puedan hacer hasta 4 horas extra al día y que sean hasta 12 horas a la semana. Y pues lo mismo, o sea, si te quedas a trabajar más horas del tiempo que tendrías que elaborar, se te paga el 100% más de tu salario. Si exceden las 12 horas, sería el 200% de tu salario. El artículo 71, en el artículo 71 también hay un cambio, una propuesta de cambio para esta nueva reforma. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 71, indica que los trabajadores que presten servicio en el día domingo tendrán derecho a una prima adicional de 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Esta redacción solamente la cambian en atendiendo el lenguaje de género. Es únicamente ese cambio. En lugar de los trabajadores, quedaría establecido las personas que laboren el domingo, y queda igual. Pero esto también nos sirve para recordarles que y ponerles aquí que es el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo donde indica que quienes trabajen el día domingo se les debe pagar 25% más sobre el salario de los días, el resto de los días que trabajan. Así que también anoten esto por si tienen que trabajar los días domingo. Pues aquí está, el artículo 71 dice que deben ganar 25% más ese día. Y en el artículo 132 también de la Ley Federal del Trabajo, hay otra modificación. Ahí agregan una fracción 34. Actualmente no está esta fracción. La propuesta es adicionarla, y también esto es muy importante, es otro de los puntos importantes de esta reforma. En el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, también para que lo tomen en cuenta, y si quieren ir a revisar cuáles son las otras especificaciones, ese artículo, el 132, ahí establece las obligaciones de las personas empleadoras. Ahí viene todo el listado de cuáles son las obligaciones de las empresas o de las personas que nos están empleando. Entonces, ahí se agrega esta fracción, la 34, y una de sus obligaciones, es decir, esto va a ser obligatorio, no va a ser voluntario, nada, y si es obligatorio y no lo cumplen, entonces, pues hay una sanción, como pueden ser multas, por ejemplo. Será obligación de las empresas registrar de manera electrónica la jornada de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando se requiera. Indica que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a expedir las disposiciones que determinen pues la aplicación de este párrafo. Es decir, se crea un registro digital de nuestros horarios.
para que se establezca y se dé cuenta y se pueda haber una fiscalización de cuántas horas están trabajando las personas y garantizar que no laboren más de 40 horas a la semana. Estos son los cambios que proponen en esta iniciativa, que ya fue enviada al Senado de la República, ya llegó el día de ayer, están por terminar el periodo de sesiones, así que seguramente lo único que va a alcanzar es a que la turnen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y seguramente es probable que también la manden a la Comisión de Estudios Legislativos, estudios constitucionales, porque pues lo que se está planteando es también una reforma a la Constitución. Me gustaría mucho poder leer acá sus mensajes. Muchísimas gracias, saludos a Valoist, quien nos está viendo, muchos saludos a todas las personas que nos dejan aquí. Dice Teresa Campos que le parece justo. Valois dice: reformas indispensables, fábricas y bodegas no se pueden tratar igual cuando el trabajador lleva 7 horas operando de noche, ni se puede cambiar de máquinas en la industria sin capacitar. Sí, esto definitivamente, por eso las personas que laboran en turnos nocturnos, pues no pueden estar las 7 horas. Hay una implicación en la salud muy, muy importante. Ahora, como les decía, lo que en realidad estaba esperando gran parte de la población trabajadora es que hubiera 2 días de descanso, y pues no, eso no es lo que hubo. Rápidamente hagamos como un recuento de los puntos más importantes de las dos iniciativas, de la iniciativa para reformar la Constitución mexicana y para el artículo 123 de la Constitución mexicana y varios artículos de la Ley Federal del Trabajo. A ver, esta iniciativa eleva a rango constitucional la jornada laboral de 40 horas a la semana. Así que eso ya estaría en la Constitución. También establece una implementación progresiva, establece un calendario de implementación de 4 años, de 2027 a 2030, para permitir la adaptación de los centros de trabajo. Hay un aumento en las horas extra. El límite de horas extras pasa de 9 a 12 horas semanales. También hay una prohibición de horas extra para personas menores de 18 años. Hay una garantía de salario. Se prohíbe expresamente la disminución de sueldos, salarios o prestaciones por la reducción de la jornada laboral. Esto se indica en un artículo transitorio de esta ley, y se crea un registro electrónico para llevar pues este conteo de que efectivamente las personas estén trabajando menos de 41 horas, y que si exceden esto, pues tienen derecho a que se les pague hasta un 100% más de su salario. Como les decía, para muchas personas está siendo lo más grave, que es que no hay un día de descanso extra a la semana. Es decir, la reforma que se había logrado aprobar en 2023, se logró aprobar en comisiones, ya se había dictaminado y estaba a punto de pasar al Pleno. Y pues fue cuando sobre todo el PAN se dio cuenta, se alertó de esta iniciativa, y pues ahí la pararon, ya no permitieron ni siquiera que llegara al Senado. Esa iniciativa establecía algo muy distinto a esto. Lo que establecía era
que tendrían que ser 2 días de descanso obligatorio a la semana. E incluso justamente una de las principales promotoras, Susana Prieto, una activista laboral, abogada laboral, asesora de varios sindicatos, que fue la principal promotora de esta iniciativa, en realidad ella también justamente lo explicaba siempre, como no es la reducción de 40 horas, o sea, al final eso es lo que tendría que pasar, pero principalmente, como ella trataba de ponerlo, era que era el aumento de los días de descanso, de 1 a 2 descansos obligatorios. Lo que implica que sigamos teniendo un día de descanso a la semana de manera obligatoria, aunque se reducen las horas, pues es que puede quedar al arbitrio, a la decisión de muchas empresas que digan, sigues viniendo los sábados, ¿no? Por ejemplo, te doy de descanso los domingos, pero sigues viniendo los sábados, solamente ahora vendrás menos horas el sábado, vendrás menos horas de lunes a viernes. Al final de cuentas, las personas tendrán que trasladarse, sobre todo las que laboran de manera presencial, tendrán que trasladarse a sus centros de trabajo. Eso implica gastos económicos, gasto de tiempo, implica también riesgos laborales de traslado, implica que dejen de realizar cosas en su casa, por ejemplo, porque yo creo que muchas personas trabajadoras en los días de su descanso, sobre todo quienes descansan solamente un día, pues realmente ese día lo utilizan para hacer la limpieza en su casa, para preparar la comida para el resto de la semana que no van a tener tiempo, es decir, no lo utilizan como descanso, lo utilizan como trabajo no remunerado y trabajo que en realidad es para sustentar el trabajo, sí, que el que es remunerado, el que le sirve al capital, el que se ve como productivo. Al final, muchas personas seguirán teniendo que trasladarse a sus centros laborales. Si lo vemos también por el lado de género, pues muchas mujeres, muchas mamás tendrán que seguir haciendo pues muchísimos esfuerzos por salir de su casa los sábados y seguir los días, además, que son los días que no van a la escuela los niños y las niñas y que es complicado para ellas, porque hay que recordar que desafortunadamente, como las cifras lo indican, las mujeres siguen siendo quienes se encargan del cuidado de la familia primordialmente. Así que, pues, esto, el que ellas tengan un día extra de descanso a la semana, pues ayuda a que realicen su trabajo del hogar y de cuidados de manera menos estresante. Y por el otro lado, también para los hombres que también quieren hacerse cargo del trabajo del hogar y de cuidados y que su trabajo remunerado no les permite tener más tiempo para cuidar a sus hijas, sus hijos, a su mamá enferma, a su hermano, su hermana, a quien necesiten cuidar, pues tampoco podrán hacerlo porque también tendrán que seguirse trasladando a su centro laboral. Dice Edmundo, aún con la Ley Federal del Trabajo actual, hay excesos y abusos, jornadas nocturnas de 12 horas extra y se pagan al mínimo o no se pagan todas. ¿Qué no está prohibido el trabajo a menores? Pregunta Rogo. No, el trabajo está permitido en México a partir de los 15 años de edad. Entre los 15 y antes de que cumplan los 18 años, tampoco no pueden realizar las jornadas de 8 horas. Hay varias especificaciones para el trabajo infantil. No hace mucho, hará unos 6, 7 años, en realidad, que se reformó también esta parte del trabajo infantil, porque hasta 2010, 2015, todavía en México se permitía que las personas adolescentes trabajaran desde los 14 años de edad. Así que al menos se subió un año
y a partir de los 15 años de edad es legal, las personas pueden trabajar, no en todos los ámbitos. Y ahora que además recuerdas esto, uno de los sectores en los que estaba prohibido que laboraran las personas menores de 18 años, entre 15 y antes de que cumplieran los 18 años, era en el trabajo del campo. Y en la legislatura pasada, cuando Ricardo Monreal era senador, él impulsó una iniciativa pues de regresión prácticamente y modificó esta parte, y ahora se permite que adolescentes de entre 15 y 17 años de edad puedan trabajar en el campo. Al final, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social después hizo una norma oficial en la que indica cuáles son las labores en las que pueden trabajar, pero pues lo que pretendía al menos muchos productores del campo, muchos de los productores que ahora se han estado manifestando, pues bueno, impulsaron una reforma para que adolescentes desde los 15 años trabajaran en sus campos. Es decir, pues al final legalizaron lo que ya estaba sucediendo, lo que ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo, que es que personas trabajadoras, personas adolescentes sean explotadas en los campos. María Ávila, muchísimas gracias y saludos. Nos dice: el trabajo que sustenta la acumulación del capital y la perpetuación del sistema capitalista es justo el de cuidados que mayoritariamente realizamos las mujeres. Exactamente, muy buenos días y saludos, les manda saludos María Ávila. Y nos dice también por acá Malo East, había un comentario que creo que ya perdí. Dice: es súper interesante, hay que ver que la normatividad tenga vigencia presencial, que no quede en hojitas firmadas, como suele pasar como las comisiones de seguridad e higiene. También algo que hay que señalar es que, pues, en México, algo que ha faltado muchísimo y que no se le da tanto presupuesto es a la inspección laboral. Entonces, pues, se creará este registro, pero imagínense toda la información que tendría que tener este registro, quién va a verificar que realmente se esté cumpliendo, que las personas trabajadoras no laboremos más de 40 horas al día, cómo lo van a contabilizar las empresas. Esos son todavía pues varias de las preguntas que quedan de esta reforma. Cuéntanos cuál es su percepción sobre esto. Como les comentaba, este es lo que les podemos contar con la información ahorita disponible. Eso es lo que dice la iniciativa. Falta todavía que pase todo este proceso legislativo, de que haya un debate, que haya propuestas de modificación. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Esto apenas va comenzando, pero es necesario que sepamos en qué términos viene esta propuesta del gobierno federal de la reducción de 48 a 40 horas laborales. Les vamos a seguir informando de cómo vaya toda esta discusión. Nos dice Luis Gavidia: al final nada de esto sirve porque los sindicatos cubren a las empresas y hacen lo que quieran, y cuidado con que manifiestes la ley. Para las empleadas domésticas, ¿será que también tengamos los mismos derechos? Nina Rojo, para las trabajadoras del hogar tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona trabajadora. Ya viene el aguinaldo, así que si ustedes emplean a una persona trabajadora, así sea un día al mes, un día a la semana, los que sean, tienen la obligación de darle su aguinaldo. Si piden vacaciones, tienen derecho a vacaciones pagadas. Si trabajan los domingos, tienen derecho a trabajar, a que reciban más de el 25% extra. Tienen todos estos derechos. Para las trabajadoras del hogar, pues tampoco, si las contrata una sola familia, sobre todo como en México, que se les llama de planta, y trabajan hasta 48 horas a la semana,
les dan un día de descanso, pues bueno, también aplicará. No pueden trabajar más de 40 horas a la semana para una misma casa, digamos, una misma familia, y si se excede de eso, les tendrían que pagar horas extra si es que se aprueba esta reforma como está planteada. Hay que recordar, esta es apenas la iniciativa, todavía ni siquiera comienza a ser discutida. Dice María Ávila, me parece que este proyecto de ley tiene demasiadas consideraciones con la gente empleadora y muy poca con las personas trabajadoras. Eso es lo que nos indica María Ávila, eso es lo que un poco nos está indicando, pues sí, esta iniciativa. Estos documentos los pueden encontrar ya en la página del Senado. Está disponible para la población, para que ustedes también puedan leer toda la iniciativa, la hagan suya, la comenten incluso con sus compañeros, sus compañeras de trabajo, con su familia, que se vaya socializando esta iniciativa, porque es de esas iniciativas que de verdad nos tocan en nuestra vida, en todos los ámbitos, no es solamente en nuestra vida pública, afuera, es decir, toca nuestra vida privada porque es nuestro tiempo, es nuestra vida. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas, les agradezco. Les vamos a seguir informando, por supuesto. Le agradezco muchísimo a Emma Juárez, que estuvo en los controles, ustedes. Esta emisión, saben que se queda en Sin embargo al aire, en Estudio B. Por favor, vayan a darle amorcito una vez que ya esté disponible en las plataformas, compártanlo si creen que también esta información le puede ayudar a más personas. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves en Usted, Yo y Otros como Yo. Nos vemos a las 2 de la tarde en A las 2 con Romina Gándara.